Bueno, del Congreso a las Cortes, había contado aquí Vanessa sobre una serie de contratos que tenía el doctor Héctor Carvajal, hoy magistrado de la Corte Constitucional. Bueno, pero lo que viene con esos contratos es que algunos sostienen que podría estar inhabilitado para participar en los debates precisamente de una reforma clave, la pensional, Claudia. Gustavo, los contratos entre la firma de abogados del magistrado Carvajal y Colpensiones se firmaron entre el 29 de mayo de 2024 y el 3 de febrero de 2025 y tenían como objetivo realizar asesorías jurídicas relacionadas con decretos, actos legislativos y proyectos de ley. El valor del contrato 070 y del 005 es de 293 y 175 millones de pesos respectivamente. Una vez se posesione el magistrado Carvajal, se conocerá si se declara impedido para participar de un importante debate, el de la reforma pensional, ley en la que Colpensiones es una de las entidades involucradas por el cambio que tendría este sistema en el país. En diálogo con Caracol Radio, el constitucionalista Juan Manuel Charri explicó que este proceso de revisión de causales de impedimento o recusación lo atraviesan todos los magistrados que llegan a las altas cortes. De manera que el doctor Héctor Carvajal, como cualquier otro magistrado que pueda tener un interés directo en el asunto, bien porque está tramitando una pensión, porque quiere cambiar de régimen, porque expidió un concepto sobre el tema, debe declararse impedido. Por su parte, el concejal Daniel Briceño explicó que si Carvajal no se declara impedido en este importante debate, procederá a radicar las respectivas recusaciones. Esto quiere decir que el señor Héctor Carvajal participó junto a Colpensiones en todo lo que tiene que ver con la legislación en materia pensional y todo lo que tiene que ver con el sector. Esto hace que el señor Carvajal haya estado del lado de Colpensiones, quienes hoy están defendiendo ante la Corte Constitucional la reforma pensional. Se espera entonces que el magistrado se posicione en los próximos días y se defina si participa o no de los debates de la reforma pensional. Claudia Camila, gracias. Vamos con la otra elección, la de ayer. Como lo anticipamos, la Corte Suprema eligió el día que habíamos dicho, bajo la mecánica que se había indicado y con los nombres que habíamos anticipado aquí, la terna para magistrada de la Corte Constitucional. Creo que usted mencionó unos 4 nombres, le pegó a 3, ¿cierto, Hernando, más o menos? Sí, Gustavo, el día lunes, por su amabilidad al preguntarme sobre ese tema, sobre las 7:24, para los que quieran buscar el audio, se dijo específicamente las 5 finalistas. Bueno, ahí están 3 de las que fueron ayer precisamente ternadas, de manera tal que en todo Caracol Radio acertó, otros medios le apuntaron a temas distintos y seguramente equivocados. Hernando, ¿cómo se logró ese consenso tan rápido, tan express para que la Corte integrara la terna? Gustavo, la Corte Suprema fue consciente de un pasivo histórico en materia de participación femenina y de preservar la paridad en la Corte Constitucional. Y por ello, luego de iniciar esa ardua tarea a las 8:30, sobre las 10:20 se puso de acuerdo la Sala Plena en esta decisión que es histórica y sin precedente alguno. Adoptó precisamente la posibilidad que esa terna estuviera integrada o conformada enteramente por mujeres. Y tal como lo mencionamos ayer y usted lo reitera, mediante la mecánica indicada, la Sala Plena pasó mediante igual a esa mecánica a someter los nombres a votación. Y aquellas que fueron obteniendo la votación requerida, el número mágico que indicamos ayer, 13 votos, fueron automáticamente seleccionadas. Y así, Gustavo, obrando ese parámetro, fueron seleccionadas las abogadas Liz Neider Inestrosa Cuesta, Lina Marcela Escobar Martínez y Miriam Carolina Martínez Cárdenas. Las 3, Gustavo, cuentan con una muy destacada trayectoria profesional, son técnicas, académicas, no políticas o políticos que lo sabía y poseen las cualidades personales necesarias para asumir el cargo en la Corte Constitucional. Bueno, a mí me dicen que incluso por allá, por los lados de la Procuraduría, le están haciendo fuerza al doctor Laverde, que es el secretario general de la Comisión Sexta del Senado caldense, y no se dio el asunto porque quedamos en una terna de mujeres, además lejos de la política. Aquí hay mensajes de la Corte, Hernando. Sí, Gustavo, la Corte eligió de manera ejemplar y ratificó su independencia. Que no les quepa duda a nadie, o que no le quepa ninguna duda a nadie, que la Corte sobrepasó debidamente presiones indebidas venidas de lobos al acecho que terminaron aullándole a la luna. Y luego de una convocatoria que hay que reiterar fue amplia, seria,
y democrática hizo ejercicio de su atribución de manera muy destacada. Yo creo, Gustavo, y ese es mi reporte como abogado, como ciudadano, como director de la Corporación Excelencia de la Justicia, que la Corte Suprema le cumplió al país. Este proceso fue transparente, el proceso de reemplazar a la doctora Diana Fajardo Rivera, quien está por concluir su periodo constitucional, una convocatoria pública que además recibió más de 89 inscripciones, que después de superar distintas fases fueron admitidos 52 aspirantes para después lo que fue la fase ulterior. De ellos se seleccionaron 18 candidatos que fueron escogidos por la sala plena, y ayer, mediante el cronograma, porque eso es muy importante, siguiendo el cronograma establecido, la Corte Suprema de Justicia, con celeridad y transparencia, conforma esta terna. Hernando, ¿eso fue todo lo que hizo la Corte ayer? ¿Se dedicó a esto? ¿Tuvimos alguna decisión extra o solamente la conformación de la terna? Otras muy importantes, Gustavo, sin lugar a dudas, pues este era el plato fuerte, por así decirlo, pero también hay que rescatar lo siguiente. La Corte Suprema también eligió su nuevo vicepresidente, el doctor Mauricio Lenis, a quien le deseamos mucha suerte, integrante de la sala laboral, una persona muy seria, y obviamente estará acompañando al doctor Tejero, Octavio Tejero, quien es el actual presidente de la sala civil. Pero también, Gustavo, eligió la Corte Suprema a 2 nuevos magistrados de la sala laboral, a los doctores Víctor Julio Usme y Juan Carlos Espeleta, ambos juristas que cuentan con varias décadas de experiencia y una sólida trayectoria académica profesional. Hay que insistir nuevamente, Gustavo, en este mensaje. A la Corte Suprema de Justicia no se le manosea. La Corte es un organismo históricamente independiente que además, por fortuna, ha ofrendado además lo mejor de su vida, de la vida de los magistrados, para seguir en ese continuo y permanente compromiso institucional. 6 de la mañana, 15 minutos, y en el escenario de la Procuraduría le han pedido desde esa entidad a la Corte Constitucional que dejen firmes los impuestos que creó el gobierno en el marco del estado de conmoción interior en el Catatumbo. Claudia Camila. Recordemos que por el estado de conmoción interior en el Catatumbo se implementaron impuestos a los juegos de suerte y azar, hay una tarifa especial del 1% sobre la venta de hidrocarburos y carbón, y además hay un impuesto de timbre. Sobre este decreto, el 175, la Procuraduría pidió dejarlo en firme, pues está alineado a la Constitución. No obstante, se solicita que si bien estos impuestos estarían vigentes por lo que resta del año, se destinen estrictamente con la atención a la crisis humanitaria derivada de los desplazamientos y confinamientos, así como el fortalecimiento de las capacidades de la fuerza pública para atender la emergencia en norte de Santander y Cesar.